Hola, bienvenido a la tercer clase del curso intensivo de gallina por Avicultura Mexicana. Antes de empezar, queremos darte algunos recordatorios de bioseguridad por la empresa Pronavícola. Bioseguridad. Para preservar la salud de las aves reproductoras y la de los pollitos de un día, todo el personal que interviene en los diferentes procesos cumple obligatoriamente con el programa de bioseguridad de Pronavícola S.A. Se tienen que pasar todos los vehículos por el arco de desinfección. Se deben duchar y cambiar de ropa por cada dependencia que se visite, respetando el paso de área sucia hacia área limpia. Antes de entrar a las áreas limpias, se deben dejar todos los accesorios en el área sucia. Los elementos estrictamente necesarios se deben desinfectar con luz ultravioleta antes de su ingreso. Las visitas son restringidas. Se realiza un programa de control de roedores. Se utilizan mallas antipájaros. Se deben realizar el lavado y la desinfección de las manos y utilizar enjuague bucal antes del ingreso a las dependencias. Está prohibida la tenencia de algún tipo de aves por parte de los empleados de la empresa. Con todo lo que hemos aprendido hasta ahora, ya estamos listos para hablar de la recepción de pollitas en una caseta. Las pollitas van a llegar a la granja de 1 o 2 días de edad. Es muy importante que este periodo sea lo más corto posible, porque vamos a recordar que las aves tienen poco de haber nacido, no han comido y no han tomado agua. Una vez que las aves nacen, es necesario sexarlas, vacunarlas, secarlas, moverlas a las cajas transportadoras. Todo esto implica un manejo. Estos manejos van a desgastar a las aves. Entonces, mientras más tardemos en enviar a las aves directamente a la granja donde van a ser criadas, más problemas nos va a dar durante el desarrollo de estas aves. ¿Por qué? Algunos estudios sugieren que por cada gramo que se pierde durante el proceso de crecimiento se van a perder 50 gramos finales. Esto todavía no está comprobado al 100%, pero sí se sabe que un ave de mala calidad pues no va a producir como debería de estar produciendo. ¿Qué consideraciones debemos nosotros tomar en esta etapa tan importante de recepción de pollitas? Normalmente cuando nosotros recibimos pollitas, las casas genéticas más fuertes van a emplear cajas de plástico. Vamos a encontrarnos que los pequeños proveedores nos van a enviar cajas de cartón, lo cual pues no es del todo incorrecto, pero sí dificulta mucho el saneamiento de estas cajas. Las cajas están divididas en 4 secciones y se colocan 25 pollitas en cada una de estas secciones. Las cajas tienen que estar cubiertas, esto es bien importante, con un material absorbente e inocuo. Esto quiere decir que tiene que ser un material completamente limpio. No podemos ponerle tierra, por ejemplo, no podemos ponerle pasto. Tiene que ser un material que estamos 100% seguros que no le va a causar un daño a las pollitas. El periodo máximo recomendado para la movilización tendrá que ser de 16 horas. ¿Por qué? Porque si nosotros superamos esto, nos arriesgamos a que lleguemos a la granja con aves muy deshidratadas y tengamos un aumento en la mortalidad. Una pollita va a ser preparada en la unidad de producción con un calendario de iluminación, una alimentación balanceada, un sistema sanitario para la prevención de enfermedades, y esto va a culminar en que tengamos un ave que se desarrolla de forma óptima para la producción de huevo. Es en este punto que todo lo que hemos estado viendo hasta ahora empieza a hacer mucho sentido. Una vez que las aves llegan, es inmediato o de suma importancia que se tengan ya listos los utensilios de bebederos y comederos para que las aves puedan hacer uso de ellos. Aquí entra la bioseguridad. Todo esto que hablamos sobre limpiar casetas, sobre remover camas, sobre tener los equipos limpios, es aquí donde empieza ya a cobrar vida y empezamos a tener que echar mano de todas estas estrategias para evitar que estas pollitas que acaban de llegar empiecen a morir por problemas de tipo bacteriano o cualquier otro agente que se encuentre en el medio. La primera semana de vida de las pollitas van a tener que tener un cálculo de biomasa que les permita mantenerse en una temperatura de 30 a 33 grados
por metro cuadrado. Lo ideal es colocar 100 pollitas. Esto va a ir cambiando conforme las aves van creciendo y su desarrollo va aumentando. La masa que ocupan es mayor y obviamente vamos a tener que estar reajustando. Aquí esto viene directamente en las hojas del PDF, pero es muy importante volverlo a mencionar aquí. El cálculo de BTU. Vamos a recordar que los BTU son una unidad de calor. Entonces, ¿qué ocurre? Cada pollita va a requerir de 40 BTUs. Entonces, este cálculo consiste en multiplicar 40 por el número de aves y ahí nos da el número de BTUs necesarios. ¿Para qué nos sirve esto? Para seleccionar una criadora. Muchas criadoras en el mercado prometen ser para, por ejemplo, hay una marca muy importante que les mandaré cuando, no puedo mencionarla aquí, pero cuando terminemos la sesión les mandaré la liga para que puedan verla, y la marca asegura que su criadora es para 2000 aves, y cuando ustedes hagan el cálculo se van a dar cuenta que es para alrededor de 1400. Entonces, si nosotros no seleccionamos adecuadamente el equipo que corresponde a nuestras necesidades, vamos a tener pérdidas. Imagínense que ustedes llegaran a esta caseta y les reportan que las aves están muriendo. Todos pensarían en un problema bacteriano, viral, parasitario, de alimentación, de manejo, y no se nos ocurriría que el problema es que esa criadora no está hecha para ese volumen de pollitos. Entonces es muy importante que ustedes seleccionen de forma adecuada el equipo, porque ya se está haciendo una inversión importante para seleccionar al final un mal equipo y que tengamos pérdidas. Estoy dejando aquí un cuadro que dice el número de aves y los BTU necesarios. El cálculo es muy sencillo, únicamente tienen que multiplicar 40 por el número de aves que ustedes desean tener y listo, ese es los BTUs que ustedes van a ocupar. La crianza de las pollitas va a ser muy importante porque tienen un impacto en la uniformidad de parvada, lo que comentábamos hace un momento. Si nosotros empezamos a perder desde este punto ya peso, cuando queramos tener a las aves ya en producción, nos va a costar más trabajo porque los pesos no se alcanzaron en los tiempos que debieron alcanzarse y el metabolismo de las aves no va a producir como debió de haber producido. Entonces, la crianza se puede realizar de dos formas, en piso o en jaula, como ya lo hemos estado mencionando. Cuando nosotros hablamos de crianza en piso, tenemos a las aves en casetas cerradas, tenemos una cama que nos permite controlar humedad y temperatura dentro de la caseta. Normalmente las camas tienen las cualidades de que son materiales absorbentes, ligeros, suaves y de partículas de tamaño pequeño. En esencia, ¿cuál es la función de una cama? Una cama va a tener que brindar aislamiento térmico, aislamiento mecánico, absorción de humedad, permitirles a las aves un adecuado comportamiento que vaya acorde a bienestar animal. Vamos a tener la opción de que ellos presenten un comportamiento natural también, que es el de rascar o darse baños como de tierra. El material va a tener que ser libre de gérmenes, patógenos, micotoxinas y no debe de contener polvo. Esto es bien importante, ¿no? Cualquier material que ocupemos para cama debe de cumplir con estas últimas cualidades. Entonces, ¿por qué decimos que aislamiento térmico? Cuando las aves nacen de pollitas no tienen pluma, tienen plumón. El plumón nos sirve para guardar calor. Entonces lo que sucede es que las aves fácilmente pierden temperatura. Por eso en las primeras etapas de vida se pueden morir por hipotermia debido a que el plumón no mantiene ese calor corporal. Tiene que servir la cama también un aislamiento mecánico porque las aves tienden a echarse y las zonas de contacto suelen ser mayormente la pechuga, la cual es un área muy valiosa dentro de la avicultura. Si lastimamos la pechuga, para la hora de comercializar vamos a tener problemas y pueden ser aves que terminen en decomiso por alguna lesión que se origina precisamente por la cama. Entonces la cama, como estamos viendo, tiene múltiples funciones. ¿Qué características podemos decir que hacen a una cama un producto de calidad? Debe ser absorbente, esponjosa y aislante. Debe ser capaz de regular la temperatura, debe tener una baja conductividad térmica,
libre de microorganismos, hongos o toxinas, libre de polvo, muy importante, tener capacidad de absorción de agua, poder ser utilizada como abono y principalmente ser económica. ¿Qué materiales podemos encontrar dentro de una cama? Podemos encontrar viruta, que tiene una gran capacidad de absorción, tiene poco polvo y es un buen aislante térmico. La viruta va a ser el producto por excelencia cuando hablamos de cama. Después le sigue el aserrín. El aserrín es muy absorbente, pero desafortunadamente tiende a tener más polvo. Cuando el aserrín no se trata adecuadamente, se hacen costras en la cama y esto nos puede generar problemas. Otro material que se utiliza es la paja troceada. El problema es que esta paja tiende a compactarse y tiene mucho problema de hongos. Cuando nosotros utilizamos paja, esta paja, cuando las aves la pisan, esta paja se microfractura y lo que llega a provocar son laceraciones en las patas que después se transforman en abscesos. No ha habido granja que yo visite que al utilizar paja no esté presentando problemas en cuanto a la pododermatitis, que son estas lesiones en las patas de las aves. Sabiendo esto, podemos indagar ya en la alimentación de la pollita de reemplazo y ya la gallina de postura. Vamos a recordar que esta etapa, las características de las pollitas y las gallinas van a depender de la edad, de la etapa de producción, de los ingredientes que podamos encontrar para formular, va a depender el tipo de dieta que nosotros balancemos, pero es bien importante hacer mucho hincapié en esto. Las características nutricionales de las aves cambian todo el tiempo. A veces como avicultores queremos recibir una dieta única, una dieta que nos dé para todo el ciclo productivo de forma indefinida. Esto no es posible. Las etapas van a determinar la cantidad de proteína, la cantidad de nutrientes, entonces esto va cambiando de forma constante. Sería el equivalente a nosotros. ¿Come lo mismo un bebé que un adulto? No, pasa exactamente lo mismo con las aves. Las aves tienen, en el caso de las que están en producción, requerimientos nutricionales diferentes a las pollitas que están llegando recién a una granja. ¿Cuál puede ser la consecuencia de que nosotros no tengamos en consideración una buena alimentación y que tengamos un bajo peso? Las aves que van a llevar a cabo su ciclo productivo con un bajo peso van a producir huevos de menor tamaño y obviamente van a tener una madurez sexual muy variable, y esto no es nada favorable cuando hablamos de producción. Si nosotros logramos que las aves rompan postura con el peso adecuado, vamos a tener una alta producción y huevos de mayor peso durante todo el año. En el alimento vamos a encontrar también que se añaden enzimas, como lo que es la fitasa, la proteasa, la amilasa, y este tipo de enzimas las podemos conseguir en productos desarrollados por la empresa DSM. También es importante que si vamos a hablar de alimentos mencionemos el tema de la proteína. En la industria avícola, ¿qué utilizamos como proteína? Principalmente la pasta de soya. Podemos encontrar que los alimentos que se elaboran dentro de la industria están basados en maíz o sorgo principalmente, pero podemos encontrar una gran cantidad de ingredientes para realizar nuestras formulaciones. Las funciones de las proteínas. ¿Por qué es importante hacer hincapié en la proteína? Las gallinas, por ejemplo, Leghorn, van a depositar hasta 6 gramos de proteína en cada huevo. Esto es importante porque esta proteína tiene que venir de alguna parte. Si nosotros no cuidamos el proceso de fabricación de alimento o está mal balanceada nuestra dieta, la postura va a bajar, porque las aves no van a contar con las herramientas necesarias para el desarrollo de uno de estos huevos. El calcio, por su parte, también es muy importante, el estar proporcionándoles calcio. En el caso de la gallina de postura, debe de tener en circulación sanguínea siempre calcio debido a los altos requerimientos nutricionales que tiene. El calcio participa en una gran cantidad de procesos metabólicos, como puede ser contracciones musculares, entre muchas otras. Por ejemplo, en los huesos también podemos encontrarlo, y tiene una función muy importante que todos conocemos.
cuando hablamos de calcio. Las vitaminas también controlan numerosos procesos, actúan en la síntesis de moléculas esenciales para mantener la salud y las defensas del ave. Se han reportado que algunas vitaminas van a afectar la respuesta inmune, como son la A, la C, la K, la E, la D3, por ejemplo. Estas vitaminas, ¿quién puede suministrarnos este producto? Precisamente, nuevamente, la empresa DCM, que es la que cuenta con la capacidad y la infraestructura para trabajar con este tipo de productos. La energía metabolizable, esto lo vamos a ver expresado como EM comúnmente en las hojas, y es importante conocer a qué se refiere. Es la que se encuentra disponible por el ave. La podemos encontrar en los cereales principalmente, podemos verla en el sorgo, el maíz, el grano, por ejemplo, y tiene un contenido alto de energía metabolizable, lo que son grasas o aceites. Por eso es que se utilizan en la industria avícola. Aquí estamos viendo lo que es sebo, grasa, aceite vegetal y grasas aciduladas. Lo que más he visto en cuanto a producción son grasas aciduladas. Estas constituyen una fuente concentrada de energía que ayuda a satisfacer los requerimientos de las aves en su totalidad. Son muy importantes ya que son un medio de transporte para vitaminas, liposolubles y pigmentos. En las aves vamos a recordar que el pigmento es muy importante porque nuestro mercado nos exige que los productos avícolas estén pigmentados. Los carbohidratos, por su parte, son una fuente de energía y muy necesarios para la síntesis y formación del huevo. Podemos clasificarlos en lo que son digestibles e indigestibles. En este apartado estamos viendo directamente cómo se observa una tabla con los requerimientos nutricionales de las aves en iniciación, en crecimiento, en desarrollo, en prepostura y en lo que es postura. Esto va a estar anexado al documento PDF para que puedan tener oportunidad de revisarlo. También vamos a tener este mismo documento para lo que es premezcla vitamínica y también lo que es la premezcla de tipo mineral. Una vez que ya desarrollamos nuestro propio alimento y que ya tenemos una justificación de cómo ir utilizando todos estos ingredientes, es importante mencionar que las aves, a diferencia del pollo, tienden a tener un consumo más moderado. El pollo es un comedor compulsivo, inmediatamente siente hambre y vuelve a comer y vuelve a comer y vuelve a comer. En el caso de la gallina no, o en el caso de las pollitas no. Tienen un consumo bajo, por ello tenemos que emplear estrategias para permitir que estos consumos se incrementen. Las aves deben de alimentarse ad libitum. Esto quiere decir que todo el tiempo tiene que haber alimento en los comederos. Esto va a propiciar precisamente el consumo y lo vamos a ver reflejado en producción. Las gallinas van a comer menos si sube la temperatura ambiental. Arriba de 30 grados las aves van a empezar a dejar de comer. Esto es de lo más lógico del mundo. Nosotros haríamos lo mismo. Si tenemos calor y nos colocan en una zona donde hay mucha comida caliente, no la vamos a agarrar porque el metabolismo de nuestro cuerpo está acelerado. ¿Cómo podemos aumentar el consumo? Lo que se tiende a hacer, porque las aves, como les comento, no son animales que les agrade estar comiendo de forma continua, lo que se hace es servir la ración de alimento en más tiempo. En lugar de servirla en un día 2 tomas, la servimos en un día a lo mejor 4 tomas y las hacemos en horarios espaciados para que las aves tengan este estímulo del consumo de alimento. Otra estrategia que ocupan las granjas es permitir que un trabajador pase cada cierto tiempo y mueva los comederos. Esto estimula la alimentación en las aves. El alimento va a tener varias presentaciones. Aquí estamos viendo el alimento en migaja, que es lo mejor que podemos darle a nuestras aves. También vamos a tener alimentos en harina, sin embargo estos resultan muy polvosos y no son los recomendables. Lo mejor es utilizar estos alimentos en migaja. Con el
consumo de alimento también viene el consumo y abastecimiento de agua. Un pollito va a ser hasta un 85% agua. Entonces aquí no hay necesidad de justificar la importancia que tiene el agua en una unidad de producción. Las pruebas microbiológicas. El agua puede contener diferentes microorganismos como son E. coli, Vibrio, Avibacterium, Leptospira. Pero ¿qué sucede? Para esto podemos nosotros mandar pruebas microbiológicas. Algunos laboratorios los tienen con agua y pueden hacer este tipo de mediciones. Es muy importante que el agua esté en perfectas condiciones. ¿Cómo podemos saberlo? En el momento en que alguien les dice, oye, podemos echarnos un vaso de agua de tu cisterna y nosotros decimos, no puedes, entonces algo ya anda mal. Estos son sistemas que deben de estar perfectamente limpios. Entonces, de aquí la importancia de que el agua que le demos a las aves sea de la misma calidad que si fuera para nosotros. Aquí estamos viendo una tabla donde se observa el contaminante, el nivel recomendado, los niveles máximos permitidos y conforme esto podemos nosotros determinar cómo está la calidad de nuestra agua. También tenemos elementos químicos naturales presentes como lo que son sodio, sulfato, plomo, hierro, cobre, calcio, cloro, zinc, por ejemplo. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque si nosotros tenemos excelente genética, excelente manejo, excelente alimentación, pero nos está fallando con que les estamos dando un suministro de agua que les va a provocar diarreas, entonces de nada sirve todo lo que estamos haciendo. También tenemos una lista de los elementos químicos que se encuentran con menor frecuencia, pero que sí podríamos encontrarlos. ¿Qué tenemos que hacer para que las aves consuman esta agua? Viene un tratamiento del agua potable para el abastecimiento avícola. El control de calidad microbiológica es de suma importancia porque consideramos que las aves tienen acceso a la misma agua. De aquí, otra vez volvemos a conectar con las primeras clases. ¿Recuerdan los bebederos de campana? ¿Ya vieron aquí por qué son tan problemáticos? Porque estos bebederos de campana van a provocar que se ensucien muy rápido. Las aves van a ingerir todo el tiempo agua, pero obviamente todas toman de los diferentes bebederos y esto eleva el riesgo de una contaminación. Lo que son los residuos humanos y animales contaminan fácilmente las fuentes de abastecimiento. Es importante dónde tiramos nuestra mortalidad. ¿Por qué? Porque si en algún momento somos sujetos a una auditoría, es importante que nosotros a estas autoridades sanitarias les mostremos cómo se están llevando a cabo los procesos de tratamiento de estas aves. ¿Qué es lo mejor para que nosotros podamos clorar el agua? El cloro es eficaz, barato, práctico e inocuo. Se debe administrar en dosis de 3 a 5 partes por millón. Si nosotros elevamos estas partes por millón, lo que vamos a provocar es que presentemos un problema de palatabilidad y las aves rechacen esta agua. También puede ser potabilizada por hipoclorito de calcio y a una disponibilidad a alcanzar el 70% de cloro. Entonces, mecanismos para hacer filtración y aprovechar estas aguas existen muchos, pero es bien importante recordar que el agua que le tenemos que dar a las aves tiene que estar tan limpia como si la consumiéramos nosotros. En general, las aves van a beber de 150 a 300 mililitros por día y no debe de administrarse el agua a 24 grados centígrados porque podría generar rechazo de las aves por su consumo. Vamos a imaginarnos, las aves tienen una temperatura corporal de hasta 41 grados. Imagínense estar a 41 grados y aparte tener arriba un chaleco de plumas. Y por si esto no fuera poco, el clima está muy caliente y aparte nos están dando agua caliente. Esto puede generar pérdidas porque las aves lo que quieren es perder calor, no irlo ganando. Entonces sí tenemos que ser conscientes de esta parte. El consumo de agua, aquí estamos viendo algunos ejemplos y esta es más o menos la forma estandarizada en que las aves irían consumiendo agua en las diferentes semanas. Las fases de alimentación, por su parte. En el caso de la pollita van a ser 4: iniciación, crecimiento, desarrollo y prepostura. Iniciación de las 0 a las 6 semanas de edad, crecimiento de 6 a 12 semanas, desarrollo de 12 a 18 y prepostura de 18 semanas hasta que se pone el primer huevo.
Las fases de alimentación ya para las ponedoras van a ser fase 1, fase 2 y fase 3. Aquí siempre va a ser bien importante que nosotros sepamos el número de fases, porque a partir de esto podemos pedir formulaciones específicas de acuerdo a los requerimientos nutricionales de nuestras aves. La nutrición y la alimentación de la pollita de reemplazo se van a ir acompañadas de un programa de iluminación y un buen manejo durante la crianza que nos va a permitir obtener el peso y tamaño requerido de las pollas para que puedan entrar a su etapa productiva. Con esto ya en mente, vamos a ver información de la empresa Pronavícola de cómo hacen ellos el levante de las pollitas de reemplazo para nosotros contrastar lo que hace la industria con lo que nosotros podemos hacer en nuestras unidades de producción. Levante ponedoras. Lavado y desinfección de equipo. Una vez se ha trasladado la totalidad de las aves, se procede a sacar el equipo. Lavar el equipo con abundante agua y jabón hasta retirar toda la materia orgánica. Desinfectar el equipo por inmersión en una solución desinfectante, a la concentración indicada por el fabricante. Dejar secar al sol. Guardar en un lugar bajo techo previamente lavado y desinfectado. Lavado y desinfección de galpones. Al mismo tiempo que se seca el equipo, se procede a sanitizar, empacar y retirar la gallinaza. Se realiza un barrido a fondo y se retiran residuos adheridos al piso. Se aplica un insecticida para eliminar posibles vectores. Aplicar el producto en las horas de la tarde. Se realiza un lavado con agua a presión haciendo énfasis en techo, pisos, mallas y muros. Aplicar por aspersión un producto desinfectante en las áreas del galpón previamente lavadas utilizando la misma motobomba para tener una mayor cobertura y mejor alcance. La aplicación del producto desinfectante se debe realizar con el galpón cubierto con las cortinas externas. 24 a 48 horas después, se realiza una segunda desinfección. Se procede a encalar pisos y paredes. Encalado. Se debe utilizar una caneca metálica de 200 litros, adicionar agua hasta cubrir las 3/4 partes, luego aplicar un bulto de cal viva. La adición debe hacerse lentamente para evitar accidentes. Después de la aplicación de la cal, se inicia una reacción química que conlleva la ebullición de la cal. En este proceso el personal debe guardar distancia de la caneca para evitar quemaduras. Una vez la ebullición termina, se revuelve lentamente hasta lograr una mezcla homogénea. Inmediatamente aplicar la mezcla con balde a pisos y paredes hasta cubrir completamente la superficie con la ayuda de escobas o cepillos. Este procedimiento debe realizarse con equipo de protección, máscara, guantes y delantal plástico. Área de recibimiento. Cama. Es necesario permitir un periodo de descanso superior a 2 semanas, contados a partir del momento en el que el galpón queda lavado y desinfectado. Para proporcionar una cama adecuada a las aves, se debe utilizar viruta gruesa o cascarilla de arroz que no presente fracciones polvosas. Debe estar completamente seca. Distribuir uniformemente una capa de 3 a 5 centímetros del material que será utilizado como cama. Posteriormente, aplicamos sobre la cama una solución de sulfato de cobre, 300 gramos, y un desinfectante a la concentración indicada por el fabricante, en 20 litros de agua. Equipo, cantidad y distribución. Una vez distribuida la cama, se ubican 6 láminas de cartón plast o de aluminio galvanizado de 2.5 metros de largo y 50 centímetros de alto, formando un círculo en el que se reciben 800 animales a una densidad de 50 aves por metro cuadrado. El número de círculos a montar depende del número de aves que se vayan a recibir. En el interior del círculo se ubican 8 bebederos automáticos para asegurar disponibilidad de agua limpia y fresca. Igualmente se colocan 10 comederos. Se ubica una criadora en el centro del círculo a una altura de 1.5 metros del piso. Se puede recibir también un número mayor de aves en un área rectangular, eliminando esquinas y ajustando la proporción de comederos, bebederos y criadoras. Manejo de microclima.
El objetivo es lograr un ambiente de confort al interior del galpón de crianza para que el ave desarrolle su máximo potencial. Es necesario reducir el área a calentar para obtener una calefacción más eficiente. Se deben colocar cortinas externas como primera barrera para las corrientes de aire. Instalar cortinas en la parte interna del galpón como refuerzo para las externas. Construir un búnker mediante la instalación de cortinas laterales y cielo raso. La idea es cubrir toda el área donde serán ubicadas las pollitas durante la calefacción. Se deben dejar algunas aberturas para permitir la salida de los gases de desecho, CO2 y amoníaco. Este sistema permite manejar una temperatura más uniforme en el área de calefacción y disminuye el consumo de gas, al hacer más eficiente la utilización del calor producido por las criadoras. Su implementación permite también disminuir las fluctuaciones de temperatura. Se debe evitar el sobrecalentamiento mediante el monitoreo constante de la temperatura. Cuando la temperatura del microclima exceda la recomendada de acuerdo a la edad, se procede a bajar las cortinas laterales del búnker y posteriormente a apagar las criadoras. Cuadro de temperatura, de acuerdo a la edad. Día 1-2, 35-36 grados. Día 3-7, 30-32 grados. Día 8-14, 28-29 grados. Día 15-21, 26-27 grados. Día 22-28, 24-25 grados. Si la temperatura sigue siendo más alta de lo recomendado, se baja la cortina interna y luego la externa. En esta última, evitando las corrientes directas de aire hacia las aves. Se deben evitar los excesos de temperatura en las horas más cálidas del día. Recibimiento de las pollitas. El recibimiento de las pollitas se debe preparar con suficiente anticipación. 24 horas antes de la llegada, prenda criadoras. El objetivo es calentar adecuadamente la cama donde serán alojadas. Con 3 horas de anticipación distribuya el agua de bebida y ajuste la altura de las criadoras a 1.5 metros del piso. Asegúrese que la temperatura de la cama para el recibimiento es la correcta. Debe estar entre 32 grados y 33 grados centígrados. Distribuya alimentos sobre bandejas en pequeñas cantidades antes de ubicar las pollitas en los círculos. Descargue las aves en el menor tiempo posible. Las demoras excesivas pueden ocasionar problemas de deshidratación. En lo posible ubíquelas sobre los comederos para que tengan fácil acceso al alimento. Después de ubicar la totalidad de las aves en los círculos, permita un tiempo de adaptación y luego estimúlelas constantemente para que se alimenten y entren en actividad. Manejo en primeras semanas. Disminuir gradualmente la temperatura, según cuadro. Permitir la ventilación adecuada dentro del galpón incluso desde los primeros días. Para estimular el consumo de alimento, distribuya siempre pequeñas cantidades varias veces durante los periodos de luz. Es importante dar los espacios adecuados para evitar lotes con baja uniformidad. Reciba 50 pollitas por metro cuadrado y disminuya 10 aves por metro cada 4 a 5 días. Asegúrese que la altura de comederos y bebederos es la correcta, todo el tiempo. El bebedero debe estar ligeramente por encima del dorso de las aves. El comedero debe estar a la altura de la pechuga. Si el lote está desuniforme, gradúe el equipo al tamaño de las pollitas más pequeñas. Pero inicie rápidamente con la separación de las aves livianas para mejorar la uniformidad. Lavar bebederos todos los días, incluyendo mangueras y pistolas. Verificar que los niveles de cloro en el agua de bebida sean los adecuados, entre 2 y 3 partes por millón. Retire todas las humedades que se generen para evitar problemas sanitarios. Despique. Los despiques se realizan con el objetivo de evitar desperdicios de alimento y disminuir el riesgo de picaje o canibalismo, cuando las aves se encuentran bajo condiciones de estrés como altas temperaturas, altas densidades, deficiencias nutricionales, entre otras. Hay que tener en cuenta que esta labor es la más traumática, delicada y estresante. Por lo tanto, la debe realizar únicamente personal entrenado y sin afanes. Se debe suministrar vitamina K 4 a 5 días antes del inicio del despique y durante el mismo. Esto nos ayudará a evitar excesivas y dañinas cauterizaciones.
Hacer mantenimiento constante de las máquinas y demás equipo utilizado. Se tiene que buscar la mayor comodidad posible para los operarios y dar periodos de descanso durante esta labor. Es aconsejable retirar el alimento del encierro donde están ubicadas las aves antes del despique y colocar abundante alimento en la zona de aves recién despicadas. La forma práctica de graduar la temperatura de la cuchilla es permitir una coloración roja en el centro, punto de corte, y oscura hacia los extremos. Las cuchillas empleadas en este despique son las K o las S. Este tipo de cuchillas tienen filo solo por un lado. Las S son un poco más robustas que las K. Se utiliza una cuchilla por cada 700 a 1000 pollonas. Deben ser cambiadas al detectar algún inconveniente para realizar un corte adecuadamente limpio. El corte se debe realizar a cada pico por separado, colocando un dedo por delante de la lengua para evitar lesionarla. El pico inferior presenta una zona pálida unida a una zona rosada. El corte se realiza antes de iniciar la coloración rosada y con esta referencia se corta el pico superior, tratando que sea al mismo nivel para obtener un pico lo más parejo posible. El corte y la cauterización se realizan en un solo tiempo y simultáneamente, permitiendo el contacto del pico con la cuchilla durante 2 a 3 segundos después de realizar el corte. Evitar a toda costa tiempos de cauterización prolongados y temperaturas excesivas para no dañar los picos, ya que esta lesión es irreversible. El despique se puede realizar sin ningún problema entre la 4ª y la 7ª semana. Con esto vamos a concluir la tercera clase y vamos a quedar pendiente de cualquier duda que pueda surgir. El PDF se va a enviar, ya es de las últimas cosas que van a ustedes a recibir y van a poder tener oportunidad de revisarlo. No se preocupen si la semana termina y tienen dudas, no hay ningún problema. Yo no tengo ningún lío en que ustedes me estén abordando para que esclarezcamos cualquier duda que pueda surgir. Entonces, ante cualquier duda, cualquier pregunta, por favor no duden en acercarse. Para nosotros siempre es un gusto poder compartir con ustedes el conocimiento y la experiencia que tenemos. Sin otro particular, quedamos al pendiente y les deseamos un excelente día.